Imagina que vives en un edificio de varias plantas, con varios vecinos, desde hace mucho tiempo. Algunos son encantadores, habéis compartido espacios de vida, también de tristeza, habéis visto crecer a los hijos juntos, sus idas y venidas, habéis estado codo a codo en todos los vaivenes, que no son pocos, de nuestras procelosas vidas. Otros son indiferentes, apenas en esa categoría que alguien hizo de los grados de amistad, los categorizaríamos como saludables. Quienes dices hola y adiós en el ascensor o en la escalera. Otros has aprendido que ni siquiera devuelven el saludo. Con eso ya sabes que es mejor simplemente saludar, aunque hagan como que no te ven, porque gastas mucha menos energía siendo amable que dejándote contaminar con las malas maneras y la mala vibra de esa gente. Luego están los que quieren hacerte la vida imposible a ti y a tus vecinos, desde siempre, como en una maldición eterna, o porque se acaban de mudar al condominio y no respetan nada. Ahí la cosa se complica y según lo que hagas tendrás problemas o soluciones. En el mundo europeo hay una gran discusión sobre qué hacer con el que siempre ha sido ya no el vecino, sino el casero malvado de todo el edificio, esto es, los Estados Unidos. Algunos ponen el ejemplo de los acuerdos de Múnich, el 30 de septiembre de 1938, donde el primer ministro británico Neville Chamberlain, junto con el francés Edouard Daladier y el italiano Benito Mussolini, firmaron con Hitler la llamada política de apaciguamiento, la paz. Es lo que se llama paz, pero a cambio de territorios. Autorizaban a Alemania a ocupar los Sudetes, una zona de Checoslovaquia, con la excusa de que allí había una minoría de germanoparlantes. Pero la realidad era otra. La doctrina del Lebensraum, del espacio vital, acuñada por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel a finales del siglo XIX, había sido interiorizada por Hitler, que terminó, ¿qué? Pues anexionándose a Austria, ocupando Checoslovaquia, Polonia, Croacia, Rumanía, Suecia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en nombre de la idea de ein Volk, ein Reich, ein Führer. Esto es, un pueblo, un imperio, un líder. El movimiento de Trump, el Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo, pues ya no tienen ni a los Sioux, ni a los Comanches, ni a los Apaches para matarles y conquistarles y recuerda demasiado a lo de Hitler. A la vuelta, Chamberlain dijo, creo que es la paz para nuestro tiempo. Menos de un año después, en septiembre del 39, comenzaba la Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. Si no paras a los monstruos a tiempo, luego todo es peor. La novena cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se desarrolla esta semana en Tegucigalpa, en Honduras, es la respuesta más inteligente al vecino que ya no solamente es molesto, sino que está haciendo la vida imposible a los demás inquilinos con su grosería, su rudeza, su respeto y sus maneras violentas. La unidad de Latinoamérica no es algo nuevo, fue una propuesta histórica desde al menos el Congreso Anfictiónico, una idea de Grecia, que tuvo lugar este congreso en Panamá en 1826, impulsado por Bolívar, gobernaba en México, que mandó representación Guadalupe Victoria, el primer presidente del México independiente. Aquel congreso fracasó porque los Estados Unidos llevan desde esos mismos tiempos intentando malograr ese sueño de Simón Bolívar y otros. Siempre Estados Unidos ha tenido más cañones. La CELAC fue fundada un 3 de diciembre de 2011 en Caracas, Venezuela, en una cumbre histórica que reunió a 33 países de América Latina y del Caribe, los mismos que han estado presentes ahora en Tegucigalpa. Aunque su creación venía de antes, con la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en México en 2010. La unidad territorial siempre es una historia de pasito a pasito. La CELAC nació como una respuesta a la hegemonía de Estados Unidos en toda la región. Su objetivo principal sigue siendo construir un bloque regional sin la participación de Estados Unidos ni de Canadá, es decir, una integración radicalmente diferente a la OEA, a la Organización de Estados Americanos dominada por Washington. La OEA nació en Bogotá en el 48 del siglo pasado, como una institución propia de la Guerra Fría. Recordemos que en 1962 la OEA expulsó a Cuba de la organización porque Estados Unidos la mandó, pero mucho antes ya se había involucrado en golpes de Estado de derecha impulsados por los Estados Unidos. No sé, en el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, en golpes de Estado en Brasil, hasta recientemente, cuando hemos visto a la OEA apoyar los ataques contra Venezuela o contra Bolivia, además de los persistentes contra Cuba. El Ministerio de Colonias yanqui lo llamó Manuel Ugarte, un destacado intelectual y político argentino, y así continuaron llamándola Raúl Roa, el canciller de la dignidad cubano, el primer embajador ante la OEA, y luego también Fidel Castro y el Che Guevara, Ministerio de Colonias yanqui. Déjenme mostrarles la diferencia entre el trato uno a uno que busca la OEA, los Estados Unidos con los países de América Latina y lo que significa la CELAC. Si agarro un fósforo, un cerillo, y lo quiero quebrar, es muy sencillo. Igual ocurre si agarro 2, o si agarro incluso 3,
Pues rompo igual. Ah, pero cuidado. Si agarro la caja, aquí ya, esto ya no se troncha. Si va un vecino uno a uno va a hablar con el matón del piso de arriba, no es igual que si van todos los vecinos a golpear su puerta y pedirle explicaciones. La CELAC busca la integración regional sin tutelaje externo. Sus principios tienen que ver con los derechos humanos y debiera dar lo mismo que en sus reuniones estuvieran gobernantes de derecha como Milei o Noboa que presidentes claramente ubicados en la izquierda, como Maduro, Lula, Petro, Claudia Sheinbaum, Yamandú, cada cual con sus especificidades, claro. Pero digo que debiera dar lo mismo porque en verdad no es lo que pasa. Cuando el presidente Noboa entró en la Embajada de México en Quito de manera ilegal para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass de Correa, lo que generó la primera crisis en la CELAC bajo la presidencia de Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, Noboa estaba actuando contra la propia CELAC y, por supuesto, autorizado con los Estados Unidos que dividía a los países latinoamericanos. No hay ninguna integración regional, cuidado, que no cueste sangre, sudor y lágrimas, y buenos operadores. Decía que los principios de la CELAC están entre lo más hermoso, generoso y solidario de nuestras constituciones. La soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos. La lucha contra la pobreza y la desigualdad. La defensa de la autodeterminación de los pueblos. La promoción de un nuevo orden mundial multipolar y justo. La defensa de la paz, del comercio y de la cooperación intrarregional. La cooperación energética, ahora que hay tantos países con dificultades con la luz. El mundo internacional lo dictaron las potencias occidentales, especialmente los Estados Unidos. No vale. ¿Por qué todos los países de América Latina debían subordinarse al Fondo Monetario Internacional? Tenemos que saber que en el Fondo Monetario Internacional cada país tiene un número de votos proporcional a su cuota de participación, es decir, a su aporte financiero al fondo. Esto quiere decir que los países más ricos tienen más poder de decisión. Estados Unidos tiene aproximadamente el 16,5% del total de votos y para que una decisión clave se apruebe se necesita el 85% de los votos. Es decir, Estados Unidos, con más del 15%, tiene poder de veto. Tienen 24 directores que representan a grupos de países, pero los países importantes, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, tienen su director propio. Lo dirige el Fondo Monetario Europeo y el Banco Mundial, un gringo. Uno de los objetivos de la CELAC, tarde o temprano, será crear un Fondo Monetario del Sur. Si en vez del Fondo Monetario Internacional le prestara dinero a Argentina en la cooperación sur-sur latinoamericana, es evidente que el sufrimiento de ese pueblo ahora mismo sería infinitamente menor. Pero seamos conscientes de que países como El Salvador, ahora mismo, con el presidente Bukele, tienen una sumisión absoluta a los Estados Unidos. Bukele ha llegado a un acuerdo con Donald Trump para cobrar $20.000 por preso y año, para que el presidente norteamericano pueda deportar de una manera populista a cualquier inmigrante latinoamericano sin juicio, encerrándoles en un lugar donde no rigen los derechos humanos. No parece pues muy factible la voluntad de la CELAC de no ser un satélite de los Estados Unidos y de fomentar la unidad y la solidaridad entre los pueblos basada en la justicia social, la diversidad cultural y los derechos humanos. Pero sin embargo, hay que intentarlo. La Unión Europea nació compartiendo recursos esenciales después de matarnos entre nosotros. Una década antes habíamos llevado al continente a la guerra, por eso compartir el carbón y el acero con lo que se hace las armas. ¿Qué pasaría en el continente latinoamericano si se empezara a compartir la electricidad o el agua o los alimentos? Chávez empezó a compartir con los países pobres de la región el petróleo y ayudó a integrar la zona, a reducir las divisiones ideológicas, a empezar a pensar estructuras permanentes de cooperación, por ejemplo, una moneda regional o instituciones políticas comunes. No vamos a saber todo lo que se hable en esa cumbre, pero uno de los elementos esenciales va a tener que ver con la inteligencia artificial, que va a marcar el futuro. Si América Latina sigue usando el ChatGPT o Interlink o la nube de Amazon, de Google, de Meta, la soberanía digital latinoamericana se desvanece. Pensamos que nos regalan cosas con Gmail o con el GPS, pero les estamos regalando los datos de las rutas, a dónde va la gente, cómo nos desplazamos, cuándo. Les estamos regalando demasiada información a un país que, como estamos viendo ahora con Trump, va a usar toda esa información para intentar ponernos de rodillas, cobrarnos aranceles, para presionarnos en sus negociaciones malditas o para invadirnos. Si América Latina no tiene una inteligencia artificial propia del continente, como ha propuesto el ALBA, va a estar a merced de los países con pretensiones imperiales. Esa es una de las misiones de esta CELAC, junto a los aranceles y los migrantes. Frente a Bukele, que se ofrece a mercadear con seres humanos, cuyo único delito es haber ido a Estados Unidos a ofrecer el sudor de su frente, el México de Claudia Sheinbaum, la Colombia de Petro, la Honduras de Xiomara Castro, la Venezuela de Maduro,
han exigido a Estados Unidos que trate a sus compatriotas con respeto, que no aceptan que les devuelvan esposados en aviones militares, tratados como animales, como escoria, porque esos presidentes y presidentas saben que la gente que no vive en sus propios países está fuera por necesidad y también son ciudadanos. Estados Unidos es un país más viejo que América Latina, van a seguir llegando inmigrantes. La CELAC funciona por consenso, es decir, todos los países deben apoyar las decisiones que se tomen, y eso no es fácil. Es como si en nuestro edificio del que hablábamos resulta que el señor del tercero y la vecina del quinto decidieran apoyar al matón, pensando que así van a sacar alguna ventaja. Ya hemos visto que ni Milei, el más autohumillado de los presidentes latinoamericanos, se ha librado del 10% de subida de aranceles. Quizá esté contento. Siempre ha habido esclavos agradecidos por recibir menos latigazos que sus compañeros. Esos esclavos complacientes no ayudaron nunca a la abolición de la esclavitud. Esta regla del consenso de la CELAC implica que todos los países deben hablar mucho entre ellos para poder llegar a acuerdos. Hay que pensar, cuidado, que los estados necesitan legitimidad, hasta los Milei, que los gobernantes no pueden engañar a todos todo el tiempo. Es decir, que si las políticas golpean a la población durante más tiempo del que están dispuestos a aguantar, siempre terminan levantándose. Argentina conoce bien el que se vayan todos, que obligó al presidente de la Rúa a salir en helicóptero del Palacio de Gobierno de la Casa Rosada. Y en la propia historia de los Estados Unidos anda que no ha habido protestas, levantamientos indígenas, levantamientos afrodescendientes, huelgas generales, revueltas, motines raciales, luchas callejeras, rebeliones sindicales, con enorme presencia, por cierto, latinoamericana, últimamente movimientos de derechos, hasta una guerra civil. Es verdad que estos levantamientos a menudo son sofocados por el ejército, pero dudo de que Donald Trump, con tantas contradicciones como está experimentando, incluso dentro de su propio gabinete, donde ya se están peleando entre ellos, pudiera reprimir un levantamiento popular, como está haciendo Milei en Argentina. Tenemos un mundo en el que se están rompiendo las reglas internacionales, y eso es preocupante. Ahora algunos creen que todo vale. América Latina es la bisagra entre el viejo mundo que no termina de marcharse y el nuevo mundo que no puede llegar. Y tienen la obligación de intentar hablar con una voz compartida, que no es una única voz, sino que es una voz compartida. Ese es el fruto de la CELAC, más allá de las discrepancias. Es muy probable que pronto haya también una mujer como presidenta legítima de Ecuador, junto a Claudia Sheinbaum, a Xiomara Castro. Digo legítima porque Dina Boluarte es una presidenta ilegítima en Perú. Es bueno que haya más mujeres progresistas gobernando. En los lugares más duros del continente, al lado de las bandas criminales, están las ollas populares, organizadas por mujeres del pueblo. La cooperación, el diálogo, la generosidad son cualidades que ayudan a la unidad. Así que con la primavera que empieza podemos darle un poquito más de espacio al optimismo. En tu edificio, el matón que hace la vida imposible a los vecinos va a acabar uno a uno con los vecinos que individualmente el planten cara y no se juntan. Uno a uno, crack, va quebrando los cerillos de los fósforos. Como decíamos, es la unidad, todos los fósforos juntos, el que impide que se rompan. Con todas sus dificultades. Nadie dijo que fuera fácil, pero sí es enormemente eficaz contra los abusones. Cuando se convierte en norma, es muy placentero en la vida. Ahora que Naciones Unidas está francamente en descrédito, es importante que la CELAC brille con luz propia, porque la buena vecindad hace la vida más alegre en el continente, que dijo que somos mayoría. Somos alegría.